Esto es un mensaje de Anonymous para toda la población. De comunicación, sí. A todos aquellos que se declaran profetas de nuestro nuevo tiempo, desde la oscuridad del desierto inabarcable, yo os maldigo, porque incluso los santos y los locos se han quedado mudos. La caída de los titanes levanta una nube de polvo que se cierne sobre el mundo, pero existe un refugio más allá de toda duda. Habita nuestros cuerpos y nuestras mentes y es inquebrantable, porque ha llegado la hora de la noche eterna. Vosotros, los que estáis al otro lado, sois los portadores de su máscara. De vuestras cenizas renacerá la llama del presente. No escuchéis las voces que os hablan de ídolos y certezas. Pensad por vosotros mismos. Abrazad la incertidumbre. Caminad hacia el oeste. Allí se levanta una torre de cieno. Allí pacientemente esperaremos. La noche es nuestra. Tomemos posesión y que los herederos del nuevo mundo decidan si somos dignos o no del porvenir. Mato Grosso, Brasil. Son los días previos a la caída. La tribu designada por el Consejo Nocturno para custodiar el acervo está en pie de guerra. Dismas, rodeado de libros sagrados, utilizará su último aliento para plasmar sus conocimientos en el Códice Nocturno, una compilación definitiva de los mitos, lugares y sucesos que pueblan el Atlas Negro. Una idea original de Álvaro Aparicio para Culture Ediciones. Primera parte. La parroquia. No hay un mapa que precise sus fronteras. De sus reyes y sus reinos solo conocemos algunos nombres y quizás sus influencias, pero no ocupan espacios materiales exactos ni se valen de la geometría euclidiana para dejarnos entrar en contacto con sus magnitudes. Solemos referirnos a la parroquia como un elemento abstracto, a medio paso entre lo arquitectónico y lo orgánico. Lo cierto es que la parroquia no siempre ha sido llamada así. De hecho, en otros planos que cohabitan en nuestra línea temporal, se le conoce por nombres distintos. En las páginas apócrifas de la Biblia de plata del obispo godo Ulfilas, cuyos fragmentos sueltos y visibles perduran en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, se recoge en reiteradas ocasiones el término rationem carceris o dimensión cárcel para describir una especie de calabozo metafísico que a través de reverberaciones comunicantes adopta las formas y horrores de los territorios dimensionales vecinos. Muchos padres de la Iglesia e incluso sus santos herejes como Arrio, Donato y Nestorio conceptualizaron secretamente esta dimensión cárcel como el único infierno verdadero. La relación entre visiones es clara, en tanto en cuanto que el objetivo final es el mismo: encarcelar a los descarriados. Sin embargo, la estructura jerárquica que avala este abismo no está cimentada sobre figuras únicas e incontestables. Es decir, no sabemos nada de deidades caídas mayores o menores,
de un Belcebú en su palacio de ascuas, o de la alta capital de Satán y sus acólitos, representada en el Pandemonium de John Milton. La parroquia, el vento morto de Falling Spiral, Alusn al-Fasid. Esta rationem carceris, que aparece por primera vez en canales seculares a través de los ensayos modernos de Smants Beserat, arqueóloga franco-estadounidense especializada en el descifrado de las comunicaciones más tempranas registradas en nuestra historia, se remonta a la juventud de la Tierra, a los orígenes de nuestra especie. Sin edad, sin fronteras, sin identidad definida, la parroquia tal y como la conocemos no es más que un amasijo de feudos regidos por entidades descomunales. ¿Y cómo se obtiene el poder en un lugar a donde no llega ni la luz ni la ley? Con coronamientos de sangre, pactos incumplidos, fogonazos de una infamia capaz de subyugar la entereza de cualquiera con fe en la condición luminosa del alma. El primer paisaje descrito que adquiere la condición de región dentro de la geografía irracional de la parroquia proviene de los escritos privados del Papa León I, en los días de desasosiego que antecedieron su encuentro con Atila el verano del año 452, a orillas del río Mincio. Tal vez influenciado por el carácter despiadado del rey Huno, que había arrasado el norte de Italia, obligando al emperador Valentiniano III a refugiarse en una Roma decadente, la inminencia del encuentro le produjo, a sus 62 años, la angustia suficiente para entrar en comunión con la capa más densa de sus pesadillas. Y así, entre pasajes repletos de adjetivos delirantes, desgranó la visión de una posada abandonada en el claro de un bosque. El fragmento principal, traducido y adaptado por Baltasar el Jarrak para instrucción de los iniciados del Consejo Nocturno, rezaba: en las ventanas iluminadas se recortaban, acechantes, las siluetas de los espíritus diabólicos que la pululaban, y alrededor del edificio se extendía una miríada de velas encendidas que convertía en una fantasmagoría alucinada las brumas que flotaban a la deriva, y el bosque alrededor humeaba, corrompido bajo un cielo sin astros, muerto como solo muerto puede estar el vacío de la noche. El Papa Hilario, sucesor de León I, ejerció un pontificado sin fortuna ni grandes glorias tras oponerse a la dictadura monofisita del patriarca Dioscoro, pero en su afán por reorganizar la infraestructura eclesiástica en España, almacenó allí los escritos relacionados con la parroquia de su antecesor. Pero Hilario, aunque respetuoso con la representación de aquel infierno extraño, se guardó de darle más visibilidad de la imprescindible para garantizar su existencia en las altas esferas. Nunca abogó por su difusión. Esto es así por un denominador común de la época: la mácula de la herejía. El interés que profesó León por la parroquia en sus últimos años de vida en ningún caso debía empañar su labor de Pontifex Maximus, embajador supremo de la Iglesia, al disuadir al mismísimo Atila y a los vándalos de Genserico de convertir Roma en una gigantesca fosa común. El Papa Simplicio, sucesor de Hilario, tampoco ignoraba los escarceos de León I con la parroquia. Con todo, a diferencia de Hilario,
no profundizó en el asunto, hundiendo el concepto de una dimensión cárcel vagamente consciente de sí misma en el ostracismo más absoluto. De hecho, en esta indiferencia subyace un negacionismo que resultó fundacional en la Iglesia católica. Para él, solo podía existir un infierno canónico, y ese infierno era de ceniza, fuego y azufre. Este rechazo, dilatado en el tiempo, causando grandes debates teológicos a lo largo de los siglos en las criptas de los nobles que temían represalias por parte de los tribunales inquisitoriales, causó un principio de enemistad con el Consejo Nocturno, que sostenía que la parroquia era el único sumidero energético en el que convergían los seres más densos de la creación. Pero de la rivalidad entre la Iglesia y el Consejo Nocturno hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto, la obra del Papa León I, cuyos volúmenes carecen de nombre oficial, denominados en su conjunto Adestalión, se estructuran en una serie de pesadillas cohesionadas por una lógica interna, difícil de apreciar, pero existente al fin y al cabo. De este modo, por impregnación histórica, se cultivó el arte de Fabrizio Sibori, pupilo de Darius Massenet y responsable del célebre grabado de carboncillo titulado Agnès le dicta al maestro. Fabricio, protegido de Darius y por extensión del Consejo Nocturno, recabó cuanto pudo del trabajo del Papa León I y lo reconvirtió en paisajes a través de sus lienzos. Mientras que la ubicación de los cuadros es a día de hoy absolutamente confidencial, pueden encontrarse numerosas réplicas bajo la cúpula del cielo de la Biblioteca Máxima del Ángel Vigilante. En dichas réplicas nos adentraremos en los burgos arrasados que pueblan la periferia de la parroquia. Fabricio, escogiendo tonalidades marrones y ciñéndose al lirismo del Papa León, detalla un sinfín de aldeillas abandonadas, ganadas por una vegetación leñosa y marchita, con figuras inquietantes deambulando por los caminos. Veremos también los carabasares de las marismas, unas ruinas habitadas por espíritus salvajes entre masas de agua estancada, y el bosque revuelto que circunda la parroquia, donde los cruceiros, un ultraje desde el menosprecio a nuestra simbología, atraviesan la bóveda tejida por las copas de los árboles como faros guía, y la posada, punta del iceberg, palpitando en el centro de un claro de tierra negra y fría, y el gran salón de los depredadores, acaudillado por el vicario, registrador del pergamino de los nombres y guardián de los accesos por superficie al corazón de la posada. Aquí, Fabrizio Sibori escenifica un aquelarre de criaturas indescriptibles, repartidas a lo largo y ancho de un sinfín de mesas de taberna, los tiburones blancos de los abismos en eterna espera, y las habitaciones de los condenados, celdas modestamente amuebladas por las que discurre todo lo hueco y oscuro. Los susurrantes permanecen conscientes a perpetuidad, sin más compañía que el deseo de dejar de existir. Y las mansiones subterráneas, donde un gigante, hijo bastardo del cavador, obligado a reptar como una serpiente a causa del bajo techo del lugar, regula a dentelladas la población de ánimas. Y el reino del aherrojado, el mayor pecador de la creación, con sus jardines floreciendo en los salones de las fortalezas perdidas, y el seminario de los monjes occisos
que almacenan los grimorios del aerrojado con el propósito de manipular nuestra realidad promulgando falacias, y la inabarcable sala hipóstila, repleta de columnas antorchadas, en la que abominaciones de arcilla arrastran trozos de catedrales derrumbadas, la capilla de los lobos, las tribunas susurrantes, la arcilla, el laberinto de los caminantes. A diferencia de muchos artistas atormentados, Fabricio fue un hombre longevo y prolífico, tanto así que en algunos casos hay hasta 5 variaciones de un mismo cuadro. No era una obsesión por la perfección artística, sino un afán por recapturar el lirismo de los pasajes del Papa desde otra perspectiva, apartando velos que hasta entonces parecían infranqueables. Fabricio, de carácter gentil, era un amante del día, pero en sus trances de lectura y enclaustramiento no disponía de más aliento que para las pesadillas del Papa, devoción que consagró su compromiso dentro del Consejo, convirtiéndose así en hierofante del séquito de Massenet, por aquel entonces ya director de la logia. Posteriormente, tras la muerte de Darius, sería investido como 15º maestro del cónclave de la primera mitad del siglo XIX. Aunque podríamos extendernos indefinidamente en los fenómenos que constituyen la figura de la parroquia, zanjaremos el tema con una última conclusión. Es verdad que existen reyes y reinos, y que sus alianzas y enemistades generan un cambio de eje en el comportamiento de las poblaciones neutrales, pero es la parroquia la que con su propio albedrío admite y acepta sus existencias. Podríamos definir a estos reyes como los dueños de los embalses de un río, siendo la parroquia el agua que crece y decrece, se embravece y se calma en función de su propio capricho. Estos monarcas abisales no son más que vasallos bajo los edictos de un ecosistema viviente y consciente, fraguado para la contención de lo fosco y lo denso. Si algo no actúa según sus normas, de un modo u otro resulta obliterado. La parroquia decide cuándo abre sus atajos y cuándo los cierra. Pero pese a su omnisciencia, parece ser también capaz de equivocarse, de ser engañada o incluso de actuar de forma contraria a su naturaleza perversa. No sabemos si esto último responde a una fuerza superior que la obliga a proceder de maneras distintas dependiendo del escenario universal, o a una búsqueda paralela de objetivos incognoscibles. Para nosotros, sin embargo, la parroquia simplemente es. Dictado por Dismas, 20º maestro del Consejo Nocturno. Transcrito por Luana, centinela del acervo, en los días previos a la caída.
grabado para noviembre nocturno por Toro de Acre durante los días oscuros.